gracias por venir a esta conferencia. Espero que, como todas las conferencias, intento que sea algo que sorprenda, ¿no? Que, de hecho, que cuando salgamos de aquí, pues que hayamos aprendido algo más de nosotros y de esta técnica en este caso. Bueno, me llamo Toni Hurtado y básicamente me he especializado en la iridología, aunque también aplico otras terapias, pero que la iridología me sirve como la manera de acercarme o de entrevista del cliente o el paciente. Yo quería explicaros cuando lo que es la conferencia es Introducción a la psicoiridología. La psicoiridología no es una rama de la iridología, sino es más la síntesis en esta conferencia hoy en el taller de todo lo que se ha investigado, tanto desde la visión de la iridología o algunas escuelas de iridología, como de otras terapias. Viendo que nuestros ojos, detrás del ojo hay un mensaje, hay algo que podemos aprender, algo que podemos descubrir. Vamos a ver. Para quien no conozca la iridología, pues podemos decir que es un método totalmente occidental. Fijaros que casi todas las terapias o técnicas son de China, de Japón, de Corea, de Vietnam, pero curiosamente la iridología, como la homeopatía, aunque la homeopatía ya en la India también se practicaba, pero la iridología es totalmente occidental. Nosotros, como iridólogo, no miramos como un oftalmólogo. A veces hay personas que me miras, no, es que yo no miro la catarata, no miro yo, lo que estoy mirando o lo que estudiamos es, por ejemplo, lo que se llama la trama, el cuerpo ciliar, el tejido, ¿vale? del iris. También observamos lo que es la zona pupilar, que es desde la pupila a esta zona que se ve en blanquecina en este caso. Estudiamos la forma de la pupila, que es lo más interesante de la iridología, es lo más, os vais a sorprender. Y luego también se estudian posibles manchas, signos que pueden aparecer. Hay otras escuelas también que inician un estudio de la esclerótica, que es lo blanco, y hay otros signos que tienen que ver alrededor del ojo, ¿vale? Es un poco nosotros lo que evaluamos y estudiamos. Para eso nosotros usamos un mapa que digamos que estaría reflejado todo el cuerpo humano, igual que existen las manos, en los pies, en la nariz también, pues el ojo también es un reflejo, podemos observar y descubrir. Con la iridología, sobre todo la iridología clásica, la que todo el mundo estudia, la primera parte, yo suelo explicar que no estamos viendo enfermedades. Yo no digo, tú tienes una úlcera de estómago, sino vemos predisposiciones, vemos cómo está la calidad, si está fuerte el estómago o la resistencia, cómo está el nivel de estrés de la persona, etcétera, etcétera. O sea que no es que la iridología averigua o diagnostica enfermedades, sino que podemos intuir por dónde va la salud de la persona. Fijaros que cada iris es personal, o sea, no hay ningún iris igual, aunque sean gemelos. No hay. Cada persona, igual que las huellas dactilares, nuestro iris también nos habla de nuestra genética. Es decir, cuando uno mira el iris, estás viendo la genética de la persona. Podemos aprender muchas cosas. Cada iris es totalmente diferente. Fijaros lo bonito, lo sorprendente cuando amplías 20 veces, por ejemplo, un ojo. Pues todas esas manchas, todos estos agujeros, todo eso tiene una interpretación, un significado. No hay nadie, de hecho, si hiciéramos una fotografía a cada uno, veréis que nos parecemos, pero en nada. ¿Veis? Hasta incluso la pupila. Eso lo recordaré luego. Si os hiciera una fotografía a todas las pupilas que tenemos aquí, veríamos que nadie la tiene redonda. Es una de las cosas que empezamos ya a aprender. Nadie tiene la pupila redonda. Porque la pupila, veremos un poco más adelante, nos habla del mundo emocional de las personas. Entonces, como muchas veces vamos por la vida con rollos y con cara póker aguantando las cosas, pues la pupila, lo veremos, donde se aplana significa una cosa, está investigado. Entonces la psicoiridología se basa básicamente, o se va
apoyar en el método RAID y en la ideología renovada y otras investigaciones, que eso lo explico a continuación. Esto no es nuevo, no penséis que eso han sido unos ideólogos que se le han ocurrido, no, no. En otras terapias, por ejemplo, en la PNL, que es una terapia más psicológica, también han estudiado, se llaman las claves de acceso. Es decir, depende de donde tú miras, tú activas unas señales, unas zonas de tu cuerpo. Eso la policía lo usa. Cuando quieres hacer una pregunta, la persona, depende de donde mira, sabe si de verdad está mintiendo o no. O también desde la kinesiología se ha estudiado que los primeros músculos ante el estrés, los primeros músculos que se desorganizan, que se estresan, que se alteran, fijaros, son los músculos oculares, oculomotores. Vale. También se estudia desde la biometría, bio de vida, metría, de todo el método que se usa para medir las características del cuerpo humano. Entonces, esto es muy de ciencia ficción, pero es así. Tenemos las huellas dactilares, el ADN, la voz y también el iris. O sea que esto está súper estudiado. Fijaros que cuando miramos un kiosco, lo primero que nos llama la atención son los ojos. Los actores, las actrices, las modelos viven de sus ojos, de su mirada, la cuidan mucho. Y es que vais a ver que, fijaros, en la antigua, en Egipto, esto era un amuleto que estaba del rey de Tutankamón. Había un amuleto que era muy de moda, estaba muy de moda, que era el Ujjat, que es el ojo de Horus, ¿no? Que se creía que te protegía de los males de Horus. O sea, eso ya viene de muy antiguo, la importancia, el papel que daban a los ojos. Decía, lo primero que nos llama la atención son los ojos. Y ahora lo voy a relacionar un poco con la psicoideología, es decir, podemos conocer mucho de una persona mirando o estudiando sus ojos. Fijaros que no paran, no cesan de estudiarnos. Hay un libro muy interesante que os recomiendo que lo leáis, que se llama ¿Por qué hacemos caso de las cosas que nos dicen? Y ese libro te desmonta, te explica muy bien cuando uno, por ejemplo, entra en un centro comercial. Eso nos habrá pasado a todo el mundo, que entras por ejemplo en Carrefour y ves como un cartel se mueve en el techo. ¿Os habéis fijado alguna vez? Eso no es de casualidad que han puesto y aire acondicionado, no, lo que hacen es que quieren que miremos, que nos atraigan la mirada. También explica que existen mini cámaras, que no las vemos obviamente, en las estanterías, donde tú cuando vas a elegir un producto, estudian dónde miras. ¿Cuánto tiempo estás mirando la estantería un producto? ¿Por dónde empiezas a mirar? Entonces está estudiado. Porque esto está... Por ahí viene lo que se llaman los mensajes subliminales. Todo nos entra a través de los ojos y de los oídos. Todo. Somos una sociedad audiovisual. Todo. Entonces, podemos decir, bueno, yo no me creo eso. Eso no. Pues fíjate, o fijaros, que mejor, o sea, cuanto menos te creas en esto de los mensajes subliminales, más efectivo hace su función, su efecto. No hace falta que sea instantáneamente, sino puede durar una semana, un año, pero tú caes. El libro también explica cómo se hizo un experimento con el tema del olfato, donde antes de entrar en los cines se echaba un producto químico que olía a palomita. Entonces nada más entrar las personas olían a palomita y ya les producía un efecto de la saliva, las ganas, porque esto es totalmente inconsciente. Y de hecho hoy en día, cuando vas antes de entrar al cine, tienes que pasar donde venden las palomitas. Así que la idea es, hay detrás de nuestros ojos un mensaje, algo que nos está... Bueno, pues según las investigaciones de estas escuelas, sí. Vamos a mirar, por ejemplo, este iris. He puesto los números para que veáis por dónde empiezo yo a analizar. Vamos a hacerlo desde el sistema clásico, que es un iridólogo normal. Tú vas a la consulta, entonces te diría, bueno, igual ahí no se aprecia mucho, pero hay un aplanamiento en ese sector. La pupila está un poco, ¿la veis aquí? Está un poco metida hacia adentro, no es redonda, ¿la veis? Vale. Pues entonces nos diría, bueno, pues aquí un aplanamiento significa que a nivel digestivo o del hígado hay una atonía, no debe funcionar muy bien. Dos, vemos que la zona pupilar es más oscura que esta zona, de un color teja, más naranja oscuro. Eso significa
a nivel metabólico que la persona tiene problemas digestivos. Balón, se le hincha el vientre, gases, digestiones lentas. 3. Veríamos que aparece lo que se llama el arco senil o el gerotoxón, que es un signo que es habitual, es normal en las personas mayores, que nos dice que es un problema de mala microcirculación cerebral. Por eso, pues habría que recomendar a esa persona que tome algunos productos que mejore el riego sanguíneo. 4. Vemos una pequeña mancha ahí, y es los pulmones. Algo le está pasando en los pulmones. 5. Ahí sería la zona estómago-hígado. Mancha. Allí tiene un hígado graso. Eso es un hígado. Algo le está ocurriendo. 6. Vemos unas líneas que pasan por aquí. Va por aquí también. Pues eso nos dice, son los anillos nerviosos, o arcos de círculos. Ahí nos dicen que es una persona que nerviosa, que suele tener a veces párpado que se le empieza a parpadear sin causa justificada, una persona que suele poder producir algunas veces tortícolis, por ejemplo. Y 7, se ve el anillo 7 que está como difuminado, y eso nos diría que es muy probable que tiene problemas con la piel, mala eliminación. Eso sería un nivel metabólico. Ahora, desde una interpretación psicológica, emocional, energético. 1. Esto es un iris de una persona mental, analítica, una persona calculadora. 2. La zona pupilar se ha aplanado aquí, y cuando la pupila se aplana en ese sector significa persona hipocondríaca. No, hipocondríaca no, sino problema con la salud. Algo le está preocupando. No se sabe. Claro, yo no soy adivino, pero sí que puedo luego, mirando esos signos, indagar, preguntar. Es el sector de los hijos y de la salud. Entonces, algo está relacionado. 3. Algo está ocurriendo con la... Este es el sector de crianza. Es el sector que nos habla de qué educación ha recibido a través de su padre. Como es el iris derecho, el iris derecho es el padre. Entonces, el 3 y el 4 están muy unidos porque nos hablan de que ha recibido una educación donde se le ha inculcado que lo importante para ser reconocido, para tener éxito en la vida, hay que trabajar mucho y muy duro. De lo importante del poder económico. 5. Esas líneas que antes he comentado significa que es una persona que tiene urgencia de hacer cosas siempre. Que no le gusta la burocracia, o le gusta mucho la burocracia, y que no le gusta que le manden. 6. Aquí tenemos una línea que va por aquí, que es una persona tozuda, que cuando se empeña algo lo consigue. 7. Es una persona que no expresa, es una persona introvertida. Todo eso nos puede llevar a la conclusión que esta persona falleció de un cáncer. Era un tío mío. Entonces el cáncer o el signo que suele aparecer suele ser esto, con un hígado graso, una persona que no expresa, una persona que es muy competitiva, una persona que no para, tozuda, que no sabe delegar, una persona que no sabe descansar. Pues llega un momento con problemas digestivos. Imaginas, todo eso lo unes, cómo estaría, tiene una barriga muy grande, fumaba muchísimo, el carajillo. Pues todo esto lo podemos ver cuando yo le conté lo que yo vi. Mi tío se puso a llorar. Porque alguien le había tocado, claro, porque vivimos desde la apariencia, ¿eh? Vivimos desde el no mostrar realmente en el fondo yo como soy. Esto es lo que podemos descubrir una persona, no para hurgar, sino para decir, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te comportas de esa manera? Y es que no podemos cambiar, o sea, venimos con una información, tú no puedes a priori, o sea, vienes con un mensaje, es decir, es como a lo que hemos venido a trabajar. La psicobiología lo que nos quiere decir sobre todo es que ha cambiado el paradigma. Si nos fijamos, antiguamente todos decían que era la alimentación. Importante comer, importante la vida naturaleza, pero hoy en día ha cambiado el paradigma. Casi todas las revistas, muchas terapias, hoy en día todo se basa en lo mental, lo emocional y hasta incluso lo energético. O sea, el paradigma, si no cambiamos, si no hacemos una pequeña evolución, por mucho biológico que yo coma, por mucho que yo viva en un pueblecito, si yo vivo mi relación mal con mis hermanos, con mi madre o conmigo mismo, está claro que no va a hacer un buen efecto. Vamos a ver.
Danny Johnson es un norteamericano que no se considera ideólogo, pero sí que estudió, lo enfocó sus estudios en el iris. Imaginaros una fiesta. Vamos a imaginar una fiesta donde se junta una persona muy mental, una persona dinámico, es decir, muy visceral, ¿no?, que actúa, una persona que es más el físico, en este caso sería una persona como muy intuitivo, y una persona muy emocional. Imaginaos qué tipo de conversación pueden tener cada uno, o su forma de vestir, o su forma de pensar sobre un tema, puede cambiar. Pues eso es lo que Danny Johnson empezó a investigar. Cada uno de estos iris nos dice cómo es la persona. Cada uno de estos iris nos dice qué miedo tiene, qué es lo que debería de trabajar. Incluso podemos saber si, por ejemplo, un mental y un emocional son parejas ideales. Van a ser parejas, normalmente cuando uno busca una pareja, lo que hace es que buscas lo que a ti careces. Te va a llamar mucho la atención aquello que, por ejemplo, si yo tengo poca personalidad, me va a llamar mucho la atención alguien que tiene mucha personalidad. Si yo soy una persona triste, me va a llamar mucho la atención alguien que es muy alegre, muy triste, muy tirado para adelante. Siempre busca. Y esto lo podemos comprobar, incluso lo bonito de este método en la psicología, que incluso se aplica en selección de personal. Tú, por ejemplo, buscas una persona que vaya a atender al público, pues necesitas el perfil de la persona que sea pues una persona extrovertida, que tenga un poco el don, que le gusta hablar con la gente, persona que le guste cuidarse. Pues eso, hay un tipo de iris así. A ver, nosotros cuando miramos un iris, o desde este método, buscamos el patrón básico. Ahora, esto lo voy a desarrollar poco. A ver, vamos a imaginar las flores. Las flores es lo más bonito en el campo porque dan olor, dan color, hay un montón. ¿Y qué es lo que le pasa a ese tipo de plantas? Pues las flores es algo estacionario, que no es algo para toda. Vienen y se van, o sea, aparecen y desaparecen. Pues esos son el iris flor. Hay personas que tienen ese tipo de estructura en su iris, ¿veis? Que son como pétalos. Pues son personas así, son las personas que entran en una fiesta y llaman la atención por su forma de vestir, por su forma de ser. Es una persona que son muy creativos, son las personas que tienen mucha facilidad para lo que he dicho antes. Relaciones públicas, es una persona flor, un iris flor. Son personas que tienen miedo al abandono. Son personas que, vamos a ver, son cambiables, son muy expresivos, amantes de la música, son muy románticos, necesitan ser aceptados y controlan emocionalmente. Cuanto más lagunas o pétalos, vamos a ver, son mucho más expresivos esas personas. Vamos a mirar otra cosa. En la montaña, en el prado, hay minerales, que serían joyas, vamos a llamarlo joyas, iris joya. Los minerales son piedras, es decir, que pasan por un proceso de cambio lento y compactación gradual. Es decir, no es transitorio, emocional, es fácil de cambiar. Es decir, las personas que son joya son personas analíticas, mentales. Nadie nace joya. Eso es una de las cosas que aprendemos en ideología. Nadie nace con mancha. Uno, si ya tiene esas cualidades o tendencia a ser mental, va a desarrollar esas manchas. O sea, tú no naces con manchas. Entonces, los iris joyas son personas que cuando tú explicas alguna cosa, o sea, necesitan, no, tú explícamelo, dame los apuntes, yo tengo que estudiarlo, necesitan entenderlo desde el estudio. Son pensadores, analíticos, son mente alerta, comunican verbalmente, necesitan y confían poco en los demás, pero mucho en sí mismos. Cuanto más manchas, más mentales son. El arroyo, el iris arroyo. Pues el iris arroyo habla del elemento de la naturaleza que es el agua, que siempre está en movimiento. Son personas que tienen que ver con... no tiene que ver con el iris flor y el iris joya. Ese tipo. Aunque sí que vemos que hay unas pequeñas lagunas, pero ¿veis la estructura que es como si el filamento en forma de pequeño riachuelo? ¿Lo veis? ¿Sabe? El arroyo es intuitivo, preocupado por los demás, comunica con el cuerpo
y lo que busca siempre es la seguridad, en el fondo, ese tipo de personas. Y luego existe el iris mezcla, que sería la mezcla entre una joya, por las manchas, y un flor, que serían las hendiduras, esto que también se considera como pita. Entonces, como tienen los dos, son dinámicos, son imprudentes, comunican con el movimiento, necesitan motivar a los demás. El dinámico suele ser el de 15M. Son personas tiradas para adelante, que defienden los ideales, suelen tener ese tipo de estructura de iris. Entonces, un joya, una persona que tiene muchas manchas, lo que tiene que aprender para equilibrarse desde este método, pues sería permitir, ceder, fluir, es decir, no controlar, dejar de controlar, vivir y dejar vivir. La flor lo que necesita, como pareja, por ejemplo, sería un joya. Necesita alguien a su lado que le sienta, a ver, concéntrate, esto es así, necesitas centrado. El arroyo, pues lo que necesita es moverse, circular. Si no hace eso, entra en un estado en desequilibrio. Y la mezcla, pues, como no paran, tiene las dos, lo tiene todo, necesita calmarse, tiene que practicar yoga, tai chi o lo que sea. El principal miedo, por ejemplo, de un joya es a que le critiquen, claro, porque no para de analizar, cualquier cosa que vean lo va a pensar que le juzguen. Voy un poco de prisa porque la pupila es más interesante. La flor es al abandono, a la separación, a ser controlados. El arroyo es a cometer errores, a herir a los demás. Y mezcla al fracaso, a ser controlado, a la intimidad. Lo segundo que estudiamos es la persona introvertida o extrovertida. ¿Vale? Fijaros, eso lo vamos a estudiar sobre todo por la zona pupilar. ¿Veis como lo ancho que está en este lado? Y casi no aparece. Pues eso también tiene una interpretación. Eso sería un iris flor extrovertido. Vamos, una bomba. Sería un actor, por ejemplo. Los actores, los artistas, que son muy expresivos, y este sería un arroyo introvertido. ¿Vale? Entonces, el introvertido lo que hace es que almacena energía. Guarda muchísima energía vital. Lo que pasa es que si esa energía no la expresa, pues te perjudica. El extrovertido es lo contrario. Son personas optimistas y siempre es hacia afuera. Siempre toda su energía es hacia afuera. Vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a mirar el iris dominante. Vamos a ver. De los dos iris, ¿cuál os llama más la atención? ¿Cuál creéis que es el que domina? Domina es el que tiene más manchas, más flores o más signos. ¿Cuál de los dos? De la derecha. Vamos a ver. El izquierdo. Claro, porque lo que tú estás pensando en tu derecha, pero tú es la izquierda. ¿Vale? El izquierdo dominante. El izquierdo representa a la madre o la abuela. Es decir, esta persona, una vecina mía, ha recibido mucha más influencia de parte materna, ha copiado muchas más cosas de parte materna o de la madre, de la abuela. Ahora ya he puesto un poco ya los nombres. ¿Es el derecho o el izquierdo? A ver, a priori. Izquierdo. Vamos a ver. Izquierdo, ¿no? Tiene un tono mucho más oscuro. A ver, ¿cuál de los dos? El derecho. Vamos a ver. El derecho. El derecho hemos dicho como es la parte masculina, es el padre o el abuelo. Tendrá más. Es decir, los signos que aparezcan ahí nos hablará del padre o de la madre, la influencia que ha tenido. Si hay, por ejemplo, en este caso, resentimiento, una persona muy resentida, persona mental, porque tiene muchas manchas, y muy resentida, ¿derecho o izquierdo? ¿Qué pensáis? Izquierdo. Es el izquierdo, el resentimiento con la madre. Entonces, como es el izquierdo, pero como los ojos, como todo nuestro cuerpo, son los nervios que se cruzan más o menos en la zona de las cervicales, tiene que ver con el hemisferio derecho, que son personas estructuradas, organizadas y hacen muchas preguntas. Prefieren dormir
sobre o con la mejilla derecha para abajo. Normalmente tiene una relación más cercana con el padre. Es decir, aunque ella tenga algo de relación con la madre, su relación es más con el padre. Son mental, encima estructurado, o sea que coincide. Vamos a pasar, el izquierdo sería lo contrario. Entonces nosotros, otra cosa que es curioso con nuestras parejas es que un iris derecho dominante es atraído por un iris izquierdo dominante. Otra vez lo mismo, lo que a mí me falta me va a llamar la atención en otra persona y no lo hacemos de forma consciente. Esto es muy interesante con los niños. Entonces, vamos a ver que el iris está dividido por unas zonas donde ahí expresamos ciertas emociones o las tenemos bloqueadas. Por ejemplo, la zona normalmente lo que se estudia más es esto, ¿no? La zona más consciente, de lo que yo me doy cuenta en mi vida. La crianza, el área 1, pues nos habla del grado y la calidad del afecto físico u orientación que la persona recibe de sus padres, de la madre y del padre. Entonces aquí hay una mancha, como es el iris derecho, es el padre, ha tenido más influencia. Aquí nos hablaría de una experiencia en relación que el padre competitivo, el padre... Ahora lo vais a ver. Y es una joya, con lo cual es mental. Aquí veríamos una flor en el mismo sector. Resentimiento, que es el 2, la área 2. Pues veríamos aquí, posición de mucho impacto en la personalidad. Es la aprobación o no por parte de papá y mamá. Es un resentimiento mal canalizado, siempre se queja, esas personas siempre se están quejando. Gran necesidad de lucha, compromiso, necesidad de darse a la comunidad o de ayudar. Fijaros, ¿ves? Y eso está relacionado con hígado, vesícula, el páncreas, que también está por ahí. Sobre todo representan algo que no se ha resuelto. Bueno, rivalidad, enfado, o sea, todas estas cosas aparecen en el iris y se ha estudiado esto. En este lado, pues nos habla de competitividad con la familia. Es un hombre negocio, agresivo, rivalidad entre los hermanos, deseo de venganza, crueldad. Son todas las posibles emociones que una persona puede mostrar ahí. No es que sea una persona cruel, sino que quizás en ese momento algo le ocurrió con su hermano, con la familia. La impaciencia, fijaros, aquí nos fijaremos en ese sector. El perfeccionista se exige mucho, fijaros que esto es muy común. Podemos tener una mancha o lagunas. Y claro, como hay en ese sector, vamos a ver que hay órganos, reflejos, no es por casualidad que una persona tenga problemas con los riñones o los intestinos o problemas en las piernas. Nosotros, cuando estudiamos el iris, dividimos el iris en 3 partes, que es la zona, antes he dicho, la pupila, la zona pupilar y la zona ciliar. Cada una de esas 2 zonas tienen que tener una dimensión exacta. Antes he puesto esta. 1/3 y 2/3. Si no mantiene esa equivalencia, vais a ver que hay un problema con la salud a nivel mental de la persona. Fijaros. Vemos aquí que la zona pupilar es muy estrecha y aquí, en cambio, es muy grande. Esta sería una persona introvertida y sería una persona, lo contrario, extrovertida. Como tiene manchas, sería una persona mental, incluso. Una joya extrovertida. Cuando vemos que